Buenas tardes a todos. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Vamos a leer este pasaje y después leeremos dos pasajes más cortos. Génesis capítulo 12, dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada a la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste: es mi hermana. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Padre Celestial, bendice tu palabra esta noche, sea de bendición y edificación para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si podéis pensar dos personas los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento, ¿quiénes escogeríais? O los que más relevancia pueden tener. Uno Abraham, muy bien, Raquel. Moisés. Posiblemente a Moisés también, sí. Yo pensaba en Noé. Porque Noé, o por medio de Noé, fue que el mundo fue salvado, la humanidad fue salvada. Dios escogió a Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y a través de Noé y su familia fue que la raza humana siguió delante. Y después Abraham, porque por medio de su simiente, después fueron benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente han habido muchos otros hombres de Dios y mujeres en el Antiguo Testamento. Moisés seguramente sería uno de los que destacan, David también, algunos de los profetas también nombraríamos, pero sin duda estos dos, y sobre todo Abraham. Abraham, ¿por qué otro nombre es conocido también? ¿O por qué dos nombres es conocido Abraham? Uno, el amigo de Dios, y otro, que es el que hablaremos esta tarde, el padre de la fe. El padre de la fe. El padre de la fe. Y podéis acompañarme también al libro de Hebreos, capítulo 11,
No perdáis este pasaje de Génesis, y si tenéis otra persona al lado que quiere guardar Génesis 11 o Génesis 12 y otro que guarde Hebreos 11, pues así quizás estaréis más cómodos. Pero en Hebreos 11 leemos acerca de Abraham, un resumen concreto de la vida de Abraham y Sara. Por la fe Abraham, en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y también me queréis acompañar al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 6, 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9. Leemos: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y también el versículo 29 dice, de este mismo capítulo: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pues de Génesis 12 al 25 leemos la historia de Abraham. Hemos empezado leyendo de Abraham y después Dios le cambia el nombre de Abraham. Abraham vivió desde el año 2166 a.C. hasta el año aproximadamente 1990 a.C. Esto ocurrió Abraham nació unos 400 años después del diluvio. Si os queréis situar un poco en el tiempo, Abraham nació unos 400 años después del diluvio. Y no sé si cuántos sabíais esto, pero durante unos 100 años, o hasta que Adán tuvo 100 años, o mejor dicho de otra forma, Sem, que era hijo de Noé, vivió hasta que Abraham tuvo 100 años de edad. O sea que los dos pudieron bien conocerse. Muchos creen eso, que Sem conoció a Abraham o Abraham conoció a Sem. Incluso algunos dicen que este Melquisedec que le salió al encuentro quizás era Sem, el mismo Sem que le salió al encuentro, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, un personaje que solamente aparece en este pasaje y que es un tipo de Cristo, porque aparece en un momento, desaparece, no tiene genealogía y se toma como un tipo de Cristo.
Abraham es llamado, como hemos dicho, el padre de la fe, por cuanto es el padre de Israel, y como hemos leído en Gálatas, también nosotros somos considerados su descendencia por la fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y estaba escribiendo a los Gálatas, a unos gentiles. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y la vida de Abraham guarda cierta similitud con el creyente, con la vida del creyente. Abandonó su tierra donde nació y fue un peregrino. Fue un peregrino en tierra extranjera toda su vida. Toda su vida. La única propiedad que él compró fue el lugar donde enterró a su mujer y donde él después fue enterrado. Pero él vivió en tierra extranjera con la promesa de que esa tierra un día Dios la daría a su descendencia. Y él fue un testimonio de Dios entre los que le rodearon. Él fue el testimonio que Dios puso allí en medio. Igual que nosotros somos el testimonio de Dios aquí en la tierra, los que nos rodean. Abraham fue el testimonio de Dios allí donde Dios lo puso. Tenemos el caso de cuando él bajó con los filisteos, con Abimelech. También le pasó algo parecido con lo que hemos leído aquí con Faraón. Y Dios habló en sueños a Abimelech y le dijo: esta mujer que has tomado está casada con Abraham y es profeta. Él orará por ti para que quite de vosotros esta plaga. También, cuando el propio Melquisedec salió al encuentro de él, Abraham ofreció los diezmos de sus beneficios o de lo que había conseguido, del botín que había conseguido, cuando recuperó a Lot. Antes hemos estado cantando acerca de nuestra salvación, de mi fe, si no recuerdo mal, mi fe descansa en buen lugar. Hemos cantado también acerca de lo que hemos obtenido por Cristo, comprado por sangre de Cristo. Hemos cantado también, si no recuerdo mal, acerca de que Cristo es mi amigo. Himnos que nos ayudan en nuestra fe, nos fortalecen o nos recuerdan los motivos por los cuales somos creyentes y mantenemos y guardamos nuestra fe. Ahora, ¿qué argumentos tenía Abraham para mantener su fe en Dios? Cristo no había venido todavía. Y ni siquiera, había sido, Adán y Eva habían recibido una promesa en la cual nosotros entendemos que está la promesa de un Redentor, pero ciertamente no es tan clara, tan evidente como cuando leemos en Isaías, por ejemplo, o en Miqueas. Pero él seguramente tendría ese conocimiento de parte de Dios, quizás proveniente del mismo Sem o de algún hijo de los suyos. Muchos creen que él conoció realmente a Sem, pero él tenía ese conocimiento de Dios y de lo que Dios había hecho en el diluvio, de lo que Dios había hecho en la creación, del trato de Dios con el hombre, de dónde venía todo, de dónde venía el hombre, de qué hacía allí el hombre, cuál era el propósito del hombre aquí en la tierra, quién era el creador. Y él recibió ese llamado de parte de Dios y obedeció. Nosotros podemos tener toda la revelación de Dios aquí escrita. Todo lo que le ocurrió a Abraham, lo que le ocurrieron a sus hijos, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, toda la revelación de Dios, todas sus profecías, la revelación de Dios por medio de Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, los escritos de los apóstoles después y la última revelación del Señor en el Apocalipsis. Pero Abraham no tenía nada de esto. No tenía ni el Pentateuco siquiera, no tenía ni el libro de Job, nada de ninguna cosa de estas. Pero él conoció a Dios. Dios se le reveló. Y seguramente porque alguien le explicó quién era Dios, seguramente alguien le contó, si fuera Sem mismo o alguna de sus descendientes,
él cuando escuchó el llamado de Dios, obedeció. Obedeció. Y no preciso discutir ningún argumento más, cantamos nosotros. Y él escuchó la voz de Dios que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a una tierra que yo te mostraré. Vete a Canaán. Porque Abraham, hemos leído en el capítulo 12, que él fue directamente a Abraham, no digo a Canaán. No empezó a buscar, no empezó a tentar la suerte, ¿a dónde tengo que ir? ¿Al oriente, al occidente? No, él fue directamente hacia allí. Dios le dijo que fuera hacia allá. La primera cosa que tiene Abraham que enseñarnos es que él tuvo una fe obediente. Una fe obediente. Esa fe en él produjo obediencia. Y se destacó su vida por eso, por obediencia, por fe y por obediencia. Él puso su fe en Dios. No sabemos de dónde vino esa fe, pero él puso esa fe en Dios. Y la fe debe llevarnos a obedecer a Dios. La fe debe llevarnos a obedecer a Dios. Decimos que tenemos fe. Y puede parecer algo ambiguo, algo a veces sin mucho detalle, o algo bonito, yo tengo fe de que se cumplan mis deseos, mis sueños. Pero cuando hablamos de que yo tengo fe en Dios, esa fe debe llevarnos, y hablando solamente por lógica y por sentido común, a la obediencia. Si decimos que creemos en Dios y a su palabra, esa fe nos debe llevar a obedecerle, a lo que Él nos dice. Si decimos que tenemos fe en Dios, pero no obedecemos a su palabra, entonces hay algo ahí que no cuadra. Porque tal como tenemos fe en Dios, tenemos que ser consecuentes con esa fe, por lo que Dios nos dice en su palabra, por lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra, y hacerlo después, porque si creemos en Dios, creeremos también en su palabra, en lo que Él está diciendo. Y el libro de Hebreos nos es muy ilustrativo acerca de esta fe obediente. Porque Abraham vivió toda su vida con una promesa que él no vería nunca cumplida. Y a tu descendencia daré esta tierra. No te la daré a ti un día, de aquí un tiempo, te daré a ti esta tierra. No, sino el Señor le prometió esta tierra a su descendencia. Y él ni siquiera vio cumplida esa promesa. Tuvo ese hijo Isaac, que ya hablaremos de eso también, pero su hijo tampoco recibió esa promesa. Después nació Jacob, tampoco recibió esa promesa. Después nacieron los 12 hijos de Jacob, y tampoco recibieron esa promesa. Y no fue hasta después de esos 400 años en Egipto y de esos 40 años dando vueltas por el desierto que finalmente Israel no entró a esa tierra prometida. Casi unos 600 años después de Abraham entraron en la tierra prometida. Pero Abraham vivió toda su vida viendo esa promesa, viéndola de lejos, viéndola, como dice Hebreos, saludando esa promesa. Y me hacía pensar en nosotros, en cómo cumple Dios sus promesas en nosotros, o cuánto tiempo tarda en cumplir sus promesas en nosotros, o cuánto tiempo tarda el Señor a veces en contestar una de nuestras oraciones. Y Abraham estuvo toda su vida viviendo para el Señor, porque el Señor le había prometido algo que sabía que él no iba a verlo. Y es más, cuando el Señor se la prometió, no tenía ni descendencia. Y no es que no tuviera porque era temprano, era joven y estaba soltero todavía. Y bueno, pues ¿quién me diría a mí que no tendría 2 hijos, no? Obviamente, alguna persona malvada lo diría, que yo no tendría un día 2 hijos. Pero tengo 2 hijos ya. Me casé y tengo 2 hijos. Me costó casarme, pero tengo 2 hijos ya. Pero Abraham estaba casado ya. Y tenía esposa, obviamente. Pero su esposa
ya sabían que no podrían tener hijos. Y Abraham recibió esa promesa de parte de Dios, de tu descendencia. Y Abraham, pues, obviamente, si te prometieran, no pudieras tener hijos, si te prometieran, un día tendrás un hijo, o fueras a la consulta de un médico y te hablara acerca de una posible tratamiento en el cual pudieras tener, hay muchas posibilidades de que puedas tener hijos. Pues se te abriría la luz, ¿verdad? Se te abriría el cielo, se te abriría muchas posibilidades, te darían una muy buena noticia. Pero tardaron 25 años en Dios cumplir esa promesa. La primera promesa, digamos, la primera parte de la promesa en la cual estaba implícito tener un hijo. Si va a mi descendencia, Dios dará esta tierra en heredad, eso implicaría, y yo voy a tener un hijo. Claro, tardó 25 años. Pero durante esos 25 años, Abraham fue obediente a Dios. Siguió a Dios. No esperó a tener el hijo para salir de la tierra que Dios le había, cuando Dios se lo dijo. Bueno, Señor, cuando yo sabré que tú eres Dios, yo sabré que tú me dices la verdad, cuando hagas este milagro. ¿Cómo voy a yo dejar aquí mi tierra, mi parentela, mis comodidades? ¿A quién no le gusta vivir cómodo? Tranquilo, en paz, ¿eh? Sin muchas cosas de que me sobren, ¿eh? O sea, no estamos hablando de riquezas. Abraham era rico. Pero con lo justo es suficiente. A todos, ¿verdad? Sin pedir demasiadas exigencias. Pero Abraham lo abandonó todo. Y se fue a vivir como un extranjero y peregrino a una tierra cual el Señor le mostró, confiando en una promesa que aparentemente era imposible, que su mujer tuviera un hijo. Y tuvieron que pasar 25 años, era 75 años, hemos leído en el versículo 4, cuando Abraham salió de Harán, y hasta que no tuvo 100 años, no nació Isaac. Claro, allí en medio hubo todos esos años, 25 años son bastantes, ¿verdad que sí? Hay gente aquí que no tiene todavía ni 25 años. ¿Quién no tiene aquí 25 años todavía? Hay gente aquí que todavía no tiene ni 25 años. Han pasado. Aún aquí hay gente que no tiene 50 años todavía. Si contáramos a partir de 25, que ya uno empieza a ser maduro, hasta los 50, que ya cogen, en principio ya debe ser maduro, supongo, ¿no? Ya tienes más control del tiempo. Imagínate todo ese tiempo andando con esa promesa. Porque Abraham, cuando recibió la promesa, era consciente y ya sabía distinguir. Tenía 75 años ya el hombre y su mujer 65. Pero él siguió al Señor y fue obediente a esa partida, la cual el Señor le dijo que hiciera. ¿Cuánto nos hemos tardado a veces en recibir una contestación de Dios en nuestra propia vida? A veces enseguida, ¿verdad? Pero cuando no es enseguida, a veces nos desesperamos. Nos desesperamos, ¿verdad? Nos ponemos impacientes. Señor, ¿te has olvidado de mí? Y eso que no hemos recibido una promesa directa como la recibió Abraham. Abraham no es que leyó un día la Biblia y leyó más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, sino que recibió la palabra de Dios que dijo: tendrás una descendencia a la cual daré esta tierra. Pero tardó 25 años el Señor en cumplir esa palabra. Y en medio, pues vemos lo que sucedió, ¿verdad? Y cómo intentó arreglar la situación Abraham, quizás también por su propia cuenta. Pero eso nos lleva al segundo punto. La fe no se debe detener o no se detiene frente a las dificultades. Primeramente, la fe produce obediencia en nosotros. Si hemos recibido de Dios su palabra, si creemos en Dios, esa creencia, esa fe debe producir obediencia a su palabra.
a lo que allí encontramos, porque creemos en Dios. Pero la fe también no se detiene frente a las dificultades. Cuando Abraham salió de allí, de Harán, seguro que tendría muchas preguntas. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Cómo me voy a desplazar? ¿Cómo voy a encontrar esa tierra? ¿No podía Abraham ser luz donde estaba? ¿Ser el testimonio de Dios donde él vivía? ¿Hacía falta desplazarse tantos kilómetros al occidente para ser el testimonio de Dios, para ser luz, para que el Señor le usara? Hay veces que sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, nos preguntamos si debemos hacerlo, si será el momento de hacerlo. Quizás valoramos la vergüenza que podemos pasar si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, de ser luz, de ser sal. Quizás valoramos esa vergüenza, entre comillas, que podemos pasar. A veces no sabemos, lo suponemos, pero no sabemos lo que va a suceder. El qué dirán. Valoramos el riesgo que corremos al hacer para hacer lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer. Y esa fe es puesta a prueba, o la ponemos a prueba. Cuando pensamos, cuando intentamos poner un balance de lo que nos va a suceder si hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Podemos quizás imaginarnos a Daniel o a sus amigos cuando llegaron a Babilonia. Ellos no sopesaron en una balanza los riesgos que corrían cuando les empezaron a dar esos alimentos, esas comidas, esos manjares. Ellos dijeron, nosotros no podemos comer esta comida. Si quieres, prueba con nosotros a darnos 10 días comida, o no me acuerdo cuántos días eran, legumbres solamente y agua. Y después haz la prueba. Y allí pues ellos no valoraron el riesgo, simplemente dijeron esto es lo que hay. Y ellos estaban dispuestos a morir. Y más tarde lo demostraron. Cuando cuando Nabucodonosor construyó esa estatua, los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no valoraron el riesgo que corrían cuando se negaron a inclinarse delante de la estatua. Dijeron, no lo haremos, porque creemos en Dios. Y Dios, si quiere, nos puede librar. Y sepas, oh Nabucodonosor, que si Dios no nos libra, tampoco nos vamos a inclinar a la estatua, delante de la estatua. Eso es fe. Pero esa fe no se detuvo frente a las dificultades, como hizo la fe de Abraham. Habían dificultades, habían impedimentos, su mujer no podía tener hijos, pero Dios le había dicho que tendría un hijo, que a su descendencia tendría esa tierra en heredad. O cuando Daniel también fue probada su fe, cuando los sátrapas hicieron firmar al rey ese edicto de que nadie podía pedir nada a ningún dios excepto al rey en ese periodo de tiempo, y Daniel siguió orando al Señor, y allí lo acusaron y ahí fue echado al foso de los leones. Daniel pudo ver la mano de Dios obrando en su vida, obrando en la boca de los leones. Dios mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Los 3 amigos de Daniel vieron al Hijo de Dios allí en medio del horno de fuego. Su fe fue probada. Su fe no se debilitó frente a la dificultad. Y gracias a ello ellos pudieron contemplar, pudieron estar allí en medio. Ellos no sabían qué iba a suceder. No esperaban que pasara, seguramente no esperaban que bajara, que se vieran a ellos 3 hablando con el Señor, allí en medio del horno de fuego. Pero ellos, es lo que hay, vamos adentro. Y después conocemos la historia. O cuando ellos llegaron a Babilonia, no sabían lo que iba a suceder, pero ellos dijeron, no podemos comer esta carne. ¿Y qué sucedió tiempo después?
cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, si ellos hubieran hecho lo que el resto hacía, hubieran seguido la corriente y hubieran pasado disimulados, hubieran muerto. Como el resto de sabios y astrólogos que Nabucodonosor mandó matar. ¿Os acordáis? Nabucodonosor mandó matar a todos los sabios y astrólogos del reino porque no podían descifrar su sueño. Pero Daniel dijo, esperad un momento, dadme un tiempo, dadme un día, y yo voy a orar a mi Dios y voy a interpretar el sueño. Dios bendijo a Daniel y a sus amigos. La verdadera fe vence a los obstáculos y las dificultades porque sabe que depende del Dios omnipotente. Sabe que depende del Dios omnipotente y no hay nada imposible para Él. También, en tercer lugar, la fe nos establece un orden prioritario de valores. Nos establece un orden prioritario de valores. Como ya hemos dicho, Abraham vivió como un peregrino. Eso quería decir que no tenía un lugar de morada fija, en tiendas de campaña. Pero las hacía de tal forma que las podía sacar después, desmontar y guardar e irse. No echaba cimientos, sino que eran tiendas movibles. Y no viajaba solo, viajaba con unas 300 personas, que eran de su propiedad, eran criados, esclavos, siervos, y los usaba para cuidar todo su ganado y todas sus propiedades. Pero su prioridad fue vivir por el Señor. Incluso cuando fue a luchar contra los reyes que habían capturado a Lot y los venció, él no quiso nada de recompensa. Él cogió y ofrendó los diezmos al Señor, allí con Melquisedec, y solamente aceptó la comida que habían usado los jóvenes que habían ido con él, dice la Biblia. Bien podía haber mirado para él, pero Abraham tenía su vista puesta en el Señor. No tenía anhelos de poder, no tenía anhelos de poder en esta tierra, sí de obediencia, como hemos dicho. La fe nos lleva a obedecer y en la obediencia demuestra el amor. Y el amor demuestra dónde está nuestra prioridad. A quien amamos demostramos dónde está nuestra prioridad. Incluso cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, a ese hijo de la promesa, ese hijo del cual tardó 25 años, tenía 100 años cuando nació Isaac, pero tardó 25 años en recibir esa promesa del Señor, verla cumplida de su propia esposa, no de una esclava. No era Ismael, el hijo de Agar, sino su propio hijo, de él y de su esposa. Cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, aún ahí y todo, sus prioridades estaban bien puestas, bien ubicadas. Y Abraham fue con su hijo a ese monte Moría, y ahí subió con él y fue a sacrificarlo. Y cuando estaba a punto ya para degollarlo, escuchó esa voz: Abraham, Abraham, detente. Y allí estaba después ese carnero en lugar para sacrificar a su hijo. Pero su amor por Dios le hizo obedecer. Hizo que incluso él depositara de tal forma su fe en él. Cuando leemos: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor en Isaías. Abraham no conocía ese pasaje, pero él sabía: Dios es más grande que yo. Y Dios, como hemos leído en Hebreos, Abraham pensaba: Dios puede aún y todo levantar a mi hijo de entre los muertos. Y dice, donde en cierto sentido, en sentido figurado, lo recibió, porque para Abraham ya estaba muerto. Y Abraham vivió en obediencia en la promesa de Dios.
aunque no entendía lo que Dios quería, aunque no entendía cómo Dios iba a obrar, él confió y él tuvo fe. No hay más que discutir, no hay ningún argumento más para discutir. Si Dios lo ha dicho, pues lo vamos a hacer. Si Dios lo ha dicho, lo vamos a hacer. Spurgeon dijo una vez: poca fe llevará nuestra alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma. Esa pequeña fe que nos salva nos llevará al cielo, pero quien vive con mucha fe puede hacer que el cielo baje al alma de uno. Aquel que vive por fe, pone su confianza en el Señor y vive su vida confiando en lo que el Señor ha dicho, vive una vida de comunión con el Señor, vive una vida de intimidad con Dios y hace que ese cielo, esa parte del cielo, o esa comunión con Dios con la que él vive, sea un adelanto de lo que será la vida en el cielo. Así que tenemos la posibilidad de vivir como si estuviéramos en el cielo, aquí en la tierra. Algunos consideran que la tierra es el infierno, pero gracias a Dios nosotros podemos vivir confiando en el Señor, confiando en Dios, y podemos tener esa parte, ese anticipo de lo que es el cielo. Dice en Hebreos: todos estos vivieron sin recibir lo prometido. Y me encanta este pasaje. El reto que nos ofrece, que está delante de nosotros. Todos estos vivieron sin recibir lo prometido, porque no miraban lo que tenían aquí en la tierra, sino miraban lo que había en el cielo. Miraban lo que había en el cielo. Porque si hubiesen estado pensando en dónde salieron, tuvieron tiempo de volver. Abraham vivió 175 años. Tuvo mucho tiempo para volver a su casa. Tuvo muchísimo tiempo para volver. Pero él no quiso volver porque sabía que su casa no estaba allí. Su casa estaba en el cielo, con Dios. Y él vivió toda su vida mirando esa casa. Yo quiero ir a esa casa. Yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero estar en la presencia de Dios. ¿Dónde mejor estar que allí? Nosotros también hemos sido llamados a seguir los pasos de Abraham, viviendo por fe. Una fe que obedece, una fe que vence los obstáculos y una fe que nos ayuda a mantener los valores prioritarios o nuestras prioridades en su lugar adecuado. Dice la Biblia: donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Abraham tenía su corazón en Dios. Por eso fue llamado el amigo de Dios. Nosotros también podemos andar con Dios y vivir esa vida de fe cada día. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, por cómo nos hablas, por el reto que tú pones delante de nuestro, porque tú nos acompañas, porque tú, Señor, nos has redimido y podemos ser, Señor, hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que podemos leer en tu palabra, por la revelación que tenemos de ti en ella, por estos hombres, Señor, y mujeres que leemos, de los cuales, Padre, tú los usaste, te revelaste a ellos, pasaron pruebas y dificultades, pasaron aflicciones, fueron probados, pero, Señor, aún y todo con sus imperfecciones, salieron victoriosos, porque ellos depositaron su fe en ti. Gracias te damos por ello. Gracias te damos por la victoria que nos da el Señor Jesucristo, porque Él la tuvo en la cruz, porque Él ya, Señor, ha juzgado este mundo, ha vencido al pecado, a Satanás, a este sistema, Padre, y Él nos da la victoria. Guíanos, Señor, a tu ciudad, a Ciudad Celestial,
guarda nuestros pasos, nuestro andar, y ayúdanos, Señor, a ser buen testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.